14, escuche bien, tenemos nuevos antecedentes a propósito del caso de tortura al interior del Hospital Base de Osorno que nos ha descolocado a todos claramente, y lo peor es que estos nuevos antecedentes van a aportar sin duda cuestiones muy relevantes para la investigación. Exactamente, bueno, hay mucha cuestión con el sumario que se hizo en su minuto. La víctima, un funcionario con trastorno espectro autista, se habría ido del país tras los episodios de violencia y ahora, claro, hay presiones por las sanciones contra los responsables. Moisés Inostroza nos va a contar, bueno, de nuevos antecedentes, nuevas responsabilidades, incluso la Contraloría también poniendo el foco en el sumario que se hizo en su momento. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Titi? Francesco, muy buenos días. Les vamos a relatar sobre estas nuevas declaraciones, impresiones que hemos podido recabar durante la jornada de ayer respecto a este brutal caso que ya lo hemos comentado. Torturas, distintos tipos de vejámenes en contra de una persona neurodivergente, exfuncionario del servicio del área informática del Hospital de Osorno. Todo esto les reiterábamos y les comentábamos que ocurre entre el 2018 al 2020, pero recién se viene a saber esta semana. Hubo mucho silencio por parte de algunas personas que estuvieron investigando este hecho, y eso nos lleva justamente a los sumarios, que han sido el motivo en cuestión del cómo ocurrieron las cosas y cuáles son las responsabilidades tanto administrativas como penales. Por supuesto que al observar estos videos de cómo le realizan estas vejámenes, estos ciertos abusos a este funcionario, es que uno puede observar que son 4 personas las identificadas y que en el sumario del año 2020 no arrojó resultados y no arrojó sanciones, principalmente por hechos relacionados con esto, pero porque no tenían los videos y las fotografías en ese debido momento. Pero se investiga y se emplaza directamente a los que eran responsables en aquel momento de realizar ese sumario, particularmente al servicio de salud y a la dirección del servicio de salud de aquella época. Esto lo dicen varias personas relacionadas con el mundo de la salud y relacionadas con el cuidado de los trabajadores, como por ejemplo en este caso la FEMPRUS, que están encargados como federación de velar por el resguardo de los trabajadores funcionarios de la salud, quienes dicen con nombre y apellido: Rodrigo Alarcón fue el encargado del servicio de salud de aquella época, y esto resultó mal porque en aquel año 2020, después de 2 años de vejámenes y después de 2 años de abusos y torturas en contra de este funcionario, cuando fue denunciado no hubo ningún tipo de sanción. Respecto a ese sumario administrativo y la reapertura de ese sumario, se refiere el director del hospital, que lo escuchamos largamente durante la jornada de ayer y en distintas reacciones. El director del hospital dice que se reabre el sumario durante el año 2024 ya con los últimos antecedentes, es decir, con los videos y las fotografías que se han viralizado durante estos días, pero también con otras denuncias. El sumario se reabre particularmente porque estos 4 funcionarios involucrados en este hecho habrían realizado vejámenes y también maltratos a otros funcionarios, y por lo mismo que comienzan a ser investigados. Otro antecedente: estos 4 funcionarios todavía seguirían en las filas del Hospital de Osorno y estarían esperando el final de este sumario administrativo para darles las sanciones correspondientes y eventualmente, y según disponga la investigación, desvincularlos. Con la desvinculación, estos funcionarios, más allá de la arista penal, no van a poder trabajar en el servicio público durante 5 años. Pasemos a escuchar lo que dijo el director del hospital. Se hace un sumario, se instruye un sumario, este sumario termina el mismo año 2020 y no arroja sanciones para los denunciados. Posteriormente a aquello, el año 2024, esta dirección toma conocimiento debido a otra denuncia hacia las mismas personas, cuando se nos entregan estos antecedentes, que son videos y fotografías. El mismo día se decidió hacer la denuncia a la Fiscalía, hacer la denuncia al Ministerio Público y solicitar a la Dirección del Servicio de Salud reabrir el sumario, cuestión que no ocurre siempre. Esto ha generado también reacciones desde el mundo de la salud propiamente tal, de las federaciones a nivel nacional y a nivel local también en Osorno. Por supuesto que esto ha generado un terremoto importante en ese sentido, con las reacciones en donde la línea comunicacional, por así decirlo, desde la ministra de Salud
hasta los funcionarios, por supuesto, que han condenado este hecho y lo han tratado de la manera más indignante que podría evocar una situación como ocurre en esta situación de esta índole, ¿cierto? Es una situación lamentable y, como les mencionábamos, según la versión del director del hospital, este funcionario, después de haber terminado este reemplazo en el año 2020, de denunciar los hechos, después se va del país y se mantiene en el extranjero en estos momentos. La FEMPRUS, en este caso, en conversación justamente con nuestro corresponsal durante la jornada de ayer en el mismo hospital de Osorno, relata los hechos y los califica de indignantes el hecho de que las responsabilidades administrativas en el servicio de salud y en la dirección del hospital en aquella época no se hayan hecho responsables y no hayan ocurrido las sanciones en su debido momento. Pasemos a escuchar lo que dijo esta federación. Lo que sí reprochamos es la tardanza del término de este sumario. Dado las imágenes que ellos tenían, los antecedentes, ¿cierto?, de todo lo que hemos visto nosotros que se reveló el 1 de septiembre, creemos que la Fiscalía debería haber suspendido sus funciones a los funcionarios y haber tomado medidas a más corto plazo. Fue demasiado el tiempo que se demoró esto. Sabemos que aquí hay responsabilidad administrativa y que tienen que pagarse. Y bajo esa circunstancia, en la administración pública, la responsabilidad no se delega. Y el responsable de esto es Rodrigo Alarcón. Y bajo esa circunstancia, nosotros solicitamos hoy día la salida y la renuncia de este director que ha hecho una gestión paupérrima desde nuestra mirada. Bueno, en términos técnicos, respecto a las responsabilidades, les decíamos dos líneas importantes. La administrativa, que se va a resolver, entendemos, dentro de pocos días, en donde ya habría una resolución para desvincular a estos funcionarios y para darle las sanciones ejemplares solamente a nivel administrativo. Los 4 funcionarios, pero las responsabilidades que implica, como lo escuchamos por parte de los trabajadores, quienes estuvieron a cargo de esta investigación y quienes estuvieron a cargo de las direcciones correspondientes cuando se desarrollaron estas torturas y cuando... Aquí lo importante, Titi y Francesco, ellos tenían en su poder los antecedentes. Lo inverosímil acá es que no hubo sanciones en su debido momento. Tienen que pasar 4 años después para que se reabra la causa y recién, a través de los medios de comunicación, viralizarse este hecho para que tomen acciones más contundentes como la que vamos a pasar a escuchar ahora por parte de la ministra de Salud y del fiscal de la causa. La otra, por parte del fiscal de la causa, como les decíamos, la arista penal, en donde estas personas van a poder ser enjuiciadas eventualmente respecto a lo que diga el Ministerio Público. Y en el punto que hay que estar atento es si es que a partir del tiempo en que ha transcurrido, aproximadamente 5 años, justamente ese tiempo, esa cantidad de años, podría ser que los delitos prescriban más allá de lo que pueda ocurrir administrativamente, sino que solamente en la arista penal. Si el delito prescribe, entendemos, y se le preguntó ayer a la subsecretaria de Salud, a la ministra de Salud, el Ministerio de Salud puede hacer alguna gestión, puede hacer alguna querella con tal de que el delito no prescriba y se puedan enjuiciar a estas 4 personas más allá de cualquier responsabilidad administrativa, sino que enfrenten la justicia. Es parte de lo que respondió la ministra y la subsecretaria de Salud durante la jornada de ayer. Pasemos a escuchar lo que dijo la ministra y el fiscal de la causa. No voy a adelantar procedimientos, estoy esperando que me informen. Yo ayer oficié al hospital para que se me informe por escrito exactamente qué es lo que había ocurrido. Cuando yo vea esos documentos, vamos a ver qué podemos hacer. Ministra. Los nuevos antecedentes conocidos esta semana a través de los registros audiovisuales que no habían sido denunciados con anterioridad nos han permitido como Fiscalía Local de Osorno iniciar esta nueva investigación. Conforme al análisis preliminar de los antecedentes recabados, no se descarta la existencia del delito de tortura respecto de todas las personas que participaron. Tal como tú señalabas, Titi, lo primero es que esto también está siendo observado por la Contraloría. Exacto. Para saber si es que en los protocolos de un sumario administrativo se realizaron de manera correcta respecto a las responsabilidades que implicaba el director del hospital, el director del servicio de salud, al momento de tener los primeros antecedentes el año 2020. Ahora, hay algo que aparentemente en una línea comunicacional están diciendo que como no tenían los videos, no tenían las fotografías, no tenían todos los antecedentes para realizar las sanciones, por supuesto que es por eso que salen sin ningún tipo de sanción y quedan todavía trabajando en el hospital. Pero, por supuesto que fueron 2 años de antecedentes que ya tenían en su poder. La denuncia del funcionario
solamente necesitan los videos y las fotografías para realizar sanciones en base a una investigación, entendemos, un sumario administrativo en un hospital, una investigación, me imagino, seria. Por lo mismo es que tienen que recabar los antecedentes más allá de que hayan fotografías o videos, y considerando además que el año 2024 caen otras denuncias en contra de los mismos funcionarios. Parece ser que no se aplicaron las sanciones correspondientes a los antecedentes que ya habían en ese entonces, y eso podría ser de gravedad. ¿Por qué les decimos? Solamente en el área administrativa, sino que en el área penal, cuando se habla de que podría ser negligencia, se descarta absolutamente, porque si es que los cargados en aquella época de estos sumarios tenían los antecedentes y tenían conocimientos de estos vejámenes, podrían ser parte incluso de la calificación de tortura y no de negligencia. Por lo tanto, podrían entrar dentro de esta arista penal o enfrentar a la justicia, al igual que los encargados de realizar estos vejámenes y estos abusos en contra de este ex funcionario del hospital de Osorno. Titi Francesco. ¿Te acuerdas que ayer lo hablábamos, Moisés, también, Francesco, que es tan raro que este caso en su momento no haya escalado, no haya terminado con la remoción de los implicados, que decíamos, bueno, o sea, hay total negligencia o la concomitancia también de la jefatura? Es decir, era impensado que un caso de esta magnitud no hubiera sido sancionado. Al parecer apunta algo a eso con la visión que ha hecho la Contraloría. O sea, este sumario, ¿qué pasó? Yo diría que es peor. Por eso es clave lo que diga la Contraloría a propósito de los protocolos, porque estamos diciendo, los involucrados, por una parte, si es que estaba o no el jefe, ya más o menos uno entiende que puede haber estado, porque como nunca se supo. Y si hubo sumario, derechamente quizás corrupción. ¿Cómo es que ese sumario no determinó nada? ¿No entrevistaron a la víctima? Ya no estaban los videos, pero no entrevistaron a la víctima de manera profesional, una persona con la trayectoria que permita justamente entender lo que le pasa a una persona, y ahí tú te das cuenta, un psicólogo, en fin, no es tan difícil. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención, y aquí tenemos un problema. Y yo hubiese esperado que la ministra dijera algo de eso, de revisar los protocolos, no solamente de esperemos que la justicia se pronuncie. Bueno. Moisés, oye, lo último, la víctima está fuera de Chile. Evidentemente, nuestros equipos han tratado de poder conectarla, hablar con ella para tener su versión, que es muy importante. Pero también hay que respetar la decisión que ha tomado, ¿no? De querer mantenerse al margen. Hasta ahora, el momento, no ha querido pronunciarse, ni tampoco la familia, pero es un caso sin duda sumamente doloroso también para su persona y para su entorno. Y lo importante acá es que se atrevía a denunciar. Se hace público ahora, pero él se atrevía a denunciar en un momento en que era bastante complejo, en el año 2018 y en el año 2020. Basta que las imágenes hablan por sí solas del tipo de tortura, del tipo de abuso que vivió, y eso hace la denuncia, por supuesto, pero tal como ustedes dicen, no llega a ningún puerto hasta ahora que recién se está conociendo los antecedentes. Y les decíamos, y me tomo de las últimas palabras que ustedes decían, la responsabilidad administrativa de la jefatura, de los encargados de los servicios, no es solamente ser un simple cómplice, sino que ser parte justamente del delito propiamente tal de tortura, que es lo que nos decían abogados especialistas justamente en este tipo de demandas laborales. Imagínense ahora con todo lo que implica la ley Karim, todos los tipos de delitos, abusos y vejámenes que ocurren en el ámbito laboral, pero sobre todo en este caso en donde se viralizan, por supuesto que no son solamente antecedentes que tenían, sino que también son parte en este caso del delito, si es que se llega a descubrir, tanto en el sumario como en la arista penal, de que efectivamente ellos estaban al tanto de esta situación que ahora, como les decíamos recién, después de tanto tiempo se da a conocer.